gusto darle la bienvenida a este espacio de noticias en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 1 de julio de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan la organización y funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. La primera sala estableció que cualquier autoridad ajena al Poder Judicial carece de competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento de una suspensión. El Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión de plazos y términos en los asuntos de su conocimiento a partir del 16 de julio. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar juicio en el que se pide anular la elección de integrantes de la Suprema Corte. En las noticias, el Pleno declaró constitucional que la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas dé la posibilidad a la presidencia de la mesa directiva de permitir la ejecución de resoluciones judiciales o administrativas en las instalaciones del Congreso local. La porción normativa a la que se refiere el concepto de invalidez está relacionada con el supuesto de ejecución de resoluciones administrativas o judiciales sobre cualquier persona ubicada en el recinto legislativo, sin prever que sea expresamente aplicable para el caso de las personas diputadas locales. No alcanzaron los votos para determinar si hubo violación a la veda legislativa en materia electoral al prever el trámite de acreditación de identidad y credencialización como condiciones para la toma de protesta de personas legisladoras. En otro asunto, el Pleno inició el estudio de otra acción. Validó que el Código Territorial y Urbano para Zacatecas y sus municipios permita a la autoridad municipal imponer sanciones administrativas a los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas por no mantenerlos en condiciones adecuadas. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 49-2024, en la que invalidó disposiciones de las leyes de Hacienda de los municipios de Concal, Canacín y Tipehual en el estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2024. Las normas establecían cobros por la expedición de copias simples y certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información. El Pleno determinó que las disposiciones violaban el principio de proporcionalidad tributaria, ya que la certificación es una actividad realizada por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que no genera costos adicionales, aunado a que no debe perseguir fines de lucro. Además, los cobros no tenían una relación razonable entre los costos de los materiales y las cuotas establecidas. La Corte exhortó al Congreso del Estado a no emitir en lo futuro normas que contengan el mismo vicio de inconstitucionalidad. La primera sala de la Corte determinó que cualquier autoridad ajena al Poder Judicial Federal carece de competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento de una suspensión. En consecuencia, cuando un órgano legislativo, como el Congreso de un Estado, asume funciones que corresponden al Poder Judicial, se configura una invasión competencial que no puede ser tolerada bajo el principio de supremacía constitucional. Máxime cuando dicho acto no solo invadió competencias judiciales, sino que lo hizo en perjuicio concreto de una persona, generando una afectación directa a su derecho de defensa y al principio de legalidad. A partir de este razonamiento, la Sala modificó la sentencia impugnada, declaró la inconstitucionalidad con la que concluyó el juicio político en contra del presidente municipal de San Luis Potosí, por lo que concedió el amparo para que el juicio político quedara sin efectos y se emita otra en la que se declare improcedente el juicio político al no actualizarse los supuestos constitucionales y legales que habilitan el ejercicio de esta potestad sancionatoria. Lo anterior porque previo al inicio del juicio político, el presidente municipal había alcanzado un acuerdo con el comisario ejidal de una comunidad en la que se pretendía construir un puente vehicular. Y en México, 5 millones de personas mayores de 15 años se identifican como LGBTI. De ellas, el 11% se considera indígena.
Las poblaciones indígenas y afromexicanas LGBTI+, enfrentan discriminación interseccional debido a su identidad étnico-racial, orientación sexual e identidad de género, alertó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Según cifras del INEGI, en México viven cerca de 5 millones de personas mayores de 15 años que se identifican como LGBTI+. De ellas, el 11% se considera indígena y el 4% afrodescendiente. El 38.5% de la población indígena LGBTI+, percibe que sus derechos humanos se respetan poco o nada, cifra muy similar al 37.9% de la población afrodescendiente de la diversidad sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, históricamente, estos sectores de la población han sido víctimas de discriminación estructural, estigmatización y diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos. Ante ello, durante la investigación de los delitos, las autoridades deben considerar el contexto y la intersección de factores como género, origen étnico, condición de salud, entre otras, porque impactan de manera diferenciada a la víctima, situándola en una posición particular de vulnerabilidad. Además, se deben considerar todos los factores que interactúan en un caso, tanto como el efecto de esa interacción, porque si alguno estuviera ausente, la discriminación enfrentada sería distinta. Así, las personas LGBTI+, indígenas y o afrodescendientes podrían no identificarse con dichas siglas porque representan un contexto colonizador, además de que la violencia y discriminación que enfrentan podría generar rechazo de su comunidad o exilio, lo cual es especialmente grave porque perderían su identidad y apoyo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Suprema Corte ha emitido resoluciones relacionadas con la protección de los datos personales, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. En la acción de inconstitucionalidad 32-2021, el Pleno de la Corte validó la constitucionalidad de una reforma que permitía a la entonces Procuraduría General de la República obtener la localización geográfica en tiempo real a través de los datos generados por los celulares en caso de delitos graves predeterminados. Señaló que la administración y uso de esta información está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en la que se establece que prácticamente cualquier particular puede manejar estos datos. Por eso establece que su aplicación se extienda a personas físicas y morales que realicen cualquier operación manual o automatizada sobre datos personales, incluyendo actividades como la obtención, registro, conservación, almacenamiento, comunicación y difusión, entre otras. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo que establece que a partir del 16 de julio de 2025 se suspenden los plazos y términos procesales en todos los asuntos que son del conocimiento del Pleno, las comisiones permanentes, órganos auxiliares, comités, áreas administrativas, así como la Comisión de Conflictos Laborales. Suspensión que se mantendrá hasta que los nuevos órganos competentes determinen lo que corresponda. Lo anterior no implica la paralización de los asuntos. Por tanto, las áreas pueden seguir actuando en su trámite, sin embargo, deberán procurar su conclusión a más tardar el 13 de agosto. Las denuncias y quejas administrativas, competencia del Consejo, recibidas a partir del 16 de julio, serán radicadas por el área correspondiente, reservando su trámite a los órganos de nueva creación que entrarán en funciones a partir del 1 de septiembre. Las diversas áreas continuarán con el desahogo de los asuntos de su competencia. Sin embargo, establece que el Pleno del Consejo deberá celebrar su última sesión el 13 de agosto de 2025. El órgano garante, integrado por los titulares de la Contraloría y las Secretarías Ejecutivas de Vigilancia y Disciplina, el 13 de agosto. Las comisiones permanentes entre el 4 y el 7 de agosto y los comités el 1 de agosto. A partir del 16 de julio se suspende el turno a ponencia y se fija un plazo de 5 días para realizar el engrose de los asuntos concluidos. Y es momento de hacer una pausa. Al regresar,
Pleno Regional determinó que el retiro de un vehículo por parte de una grúa es un acto de particular equiparable al de autoridad para efectos del juicio de amparo. Agradecemos que continúen este corte informativo. Con la extinción del Consejo de la Judicatura Federal para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial y al órgano de administración judicial en septiembre próximo, se perderán décadas de profesionalización y formación judicial, consideró la consejera Lilia Mónica López Benítez. En entrevista para el programa Los Criterios del Poder Judicial de la revista A Tiempo de Derechos, señaló que esta medida elimina un pilar fundamental para garantizar la independencia judicial y la carrera de cientos de juzgadores. Y que desafortunadamente van a llevar a ocupar los lugares de mis compañeras y mis compañeros juzgadores de carrera judicial a personas cuestionadas, a personas improvisadas, a personas sin conocimiento técnico, y esto pues ya ni siquiera puedo señalar que sea en perjuicio de quienes nos vamos, sino realmente es en perjuicio de la sociedad a la que servimos. Advirtió que la reforma judicial ha tenido un impacto importante en los derechos laborales y humanos de quienes han dedicado su vida al servicio público, además de que amenaza la perspectiva de género y la igualdad sustantiva en el Poder Judicial. Todas las personas que trabajan en la institución en este momento están viviendo una incertidumbre. En las visitas que yo he realizado desde nuestros compañeros oficiales, judiciales, actuarios, secretarios, las personas conductoras, las personas de mantenimiento, que todo el mundo está viviendo la incertidumbre de qué va a pasar conmigo. El Tribunal Electoral dio a conocer los proyectos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con los que propone resolver los juicios de inconformidad promovidos por la Asociación Civil Amigos en Colaboración y del colectivo conocido como Poder Ciudadano, así como por Iván Bravo Olivas. En dichas demandas piden la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte y, en consecuencia, la revocación de las constancias de mayoría otorgadas a las candidaturas que resultaron electas. En los dos casos, el magistrado de la Mata Pizaña propone desechar los recursos por falta de interés legítimo de la asociación y de la persona que promovieron los mencionados juicios de inconformidad. Lo anterior, explica el proyecto, porque las resoluciones impugnadas no afectan de manera clara y suficiente el ámbito de derechos de quienes promovieron los recursos. Lo anterior debido a que es evidente que la asociación no participó como candidata en el proceso que pretende impugnar, mismo caso de la persona que, si bien participó como candidato a magistrado, no lo hizo en la elección de ministras y ministros, razón por la cual no se ven afectados sus derechos. Por estas razones propone desechar de plano los juicios de inconformidad. El Tribunal Electoral también dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio electoral que promovió Gustavo García Arias, en el que reclama la omisión del Consejo General del INE de dar respuesta a su solicitud de proporcionar en formato digital la base de datos de los registros individualizados de las boletas capturadas de la elección de personas juzgadoras 2025, en específico las correspondientes al Distrito Judicial 8, con sede en la Ciudad de México. El magistrado Rodríguez Mondragón propone desechar de plano el recurso debido a que su reclamo ha quedado sin materia, pues su pretensión ha quedado satisfecha, ya que posteriormente a la presentación de la demanda, la autoridad responsable proporcionó la información solicitada, misma que le fue notificada vía correo electrónico. Sin embargo, al presentar el actor una ampliación de la demanda, en la que cuestiona la respuesta que le dio el INE a su petición original, el magistrado propone abrir un nuevo expediente, pues en realidad impugna un acto diverso al original, por lo que propone ordenar la apertura de un nuevo juicio y turnar el expediente al magistrado que le corresponda.
El Congreso de Coahuila aprobó la reforma integral al Poder Judicial Estatal. Las modificaciones reestructuran su organización, incorporan nuevos órganos, promueven la justicia digital y colocan los derechos humanos y la perspectiva de género como ejes centrales. En el marco de la conmemoración por los 200 años del Poder Judicial de Querétaro, el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola anunció una serie de proyectos para expandir la infraestructura judicial en los municipios, como nuevos centros de justicia, con el objetivo de descentralizar sus servicios. Durante una mesa de trabajo en el Poder Judicial de Chiapas, se presentó el diagnóstico general de expedientes en trámite radicados en los juzgados de primera instancia del ramo penal, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia, la eficacia procesal y la mejora continua. El gobierno de Chihuahua presentó la iniciativa Beatriz, que propone un nuevo mecanismo de indulto para mujeres en contextos de vulnerabilidad, priorizando la justicia con perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del contexto de cada persona. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias administrativas y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que el retiro de un vehículo por parte de una grúa debe considerarse un acto de particular equiparable al de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior al revisar criterios contradictorios de tribunales colegiados respecto del retiro de circulación de un vehículo mediante el arrastre y remisión al depósito respectivo efectuado por una persona moral o física con motivo de una infracción impuesta por la Guardia Nacional. El Pleno Regional señaló que no puede convenirse que este acto sea un simple auxilio prestado por el permisionario a la autoridad, porque se trata de un acto que forma parte del procedimiento de verificación y sanción que puede afectar derechos, aunado a que el permisionario se encuentra regulado en una norma general. El Instituto Federal de la Defensoría Pública lanzó la nueva edición de su boletín Así Defendemos, en el que destaca el amparo que logró para que una persona mayor de Tamaulipas pudiera recibir el pago retroactivo de la pensión del bienestar debido a una omisión por parte de las autoridades encargadas de este programa social. También podrá conocer la historia de Jovita Florencia Ramos, sobreviviente de tortura, quien participó en el evento Exclusión de pruebas ilícitas, la defensa frente a violaciones a derechos humanos. Especialistas presentaron la obra Derecho Procesal de la Seguridad Social, que ofrece un análisis actualizado, teórico y práctico de los diversos medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales a los que pueden recurrir las personas. Especialistas reflexionaron sobre el impulso que han tenido discursos y legislaciones que desconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es fundamental vincular la bioética con los feminismos para entender la magnitud de las estrategias políticas que pretenden restringir la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, reveló la profesora Gabriela Arguedas al impartir la conferencia magistral sobre la reconquista reproductiva y los nuevos ataques contra la democracia. Eso es lo que quieren reconquistar. Quiere reconquistar privilegios, espacios sociales y simbólicos, y esa reconquista necesariamente pasa por los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son el campo de la batalla. Señaló que la misoginia y la homofobia son formas de violencia estructural que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, por lo que resulta urgente implementar políticas públicas efectivas para erradicarlas. La misoginia y la homofobia funcionan como el aceite que mantiene esta maquinaria reaccionaria funcionando. No podrían funcionar sin misoginia, de la misma manera que los neofascismos o los fascismos han utilizado y han instrumentalizado la misoginia. Por otra parte, la experta en derechos sexuales y reproductivos, Rafaela Chabón, lamentó que varios actores han impulsado legislaciones y discursos que desconocen el derecho de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo, lo que debilita los avances logrados en igualdad y justicia social en México. Tú mencionas este tema de la reconquista reproductiva. Yo estoy muy preocupada actualmente en este tema que también estamos viviendo en México de la angustia demográfica.
el tema de que está bajando la fecundidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Hacemos una pausa, lo invitamos a permanecer en este corte informativo. Más adelante, con evento académico, la Escuela Judicial celebra su 47 aniversario, formando a personal de excelencia del Poder Judicial Federal. ¿El asilo es un derecho humano? ¿En qué casos un Estado está obligado a brindarlo? Y ahí el discurso de Tomás Moro es aceptémoslo, es un discurso de asilo, de bienvenida, ellos vienen aquí porque necesitan. Descúbralo en compañía de Mónica Lavín, Rafael Estrada y Gerardo Dehesa. Solo por el canal del Poder Judicial de la Federación. La palabra justa. Asilo. Sábado 5 de julio, 19 horas. Continuamos con la información. La Escuela Federal de Formación Judicial celebrará su 47 aniversario con el encuentro académico 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional los próximos 2, 3 y 4 de julio. Participará la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, quien hablará sobre la transversalización de la perspectiva de género y el enfoque interseccional en la enseñanza judicial, así como el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, en una mesa de diálogo sobre la cultura organizacional, la vinculación y la comunicación social. Diversos docentes de la Escuela Judicial también hablarán sobre el legado de la institución, sus logros y proyecciones, la investigación estratégica, los procesos de selección para la construcción de nuevos perfiles judiciales, la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales y la próxima transformación en la Escuela Nacional de Formación Judicial. Puede solicitar sus accesos en el sitio web de la Escuela Judicial o seguir el evento en sus redes sociales. Y en una realidad en la que prevalece el manejo de las tecnologías, el desarrollo de habilidades es fundamental. En la era del desarrollo tecnológico y con la inteligencia artificial, toca ahora a los trabajadores prepararse en habilidades donde la tecnología presenta limitaciones, el plano social. Es cómo nos posicionamos socialmente, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando de habilidades sociales y cómo esto nos lleva a entrar en contacto con más personas y cómo pues, nos ayudan para vender más, ¿no? Para vendernos personalmente y como negocio o como profesionista, dependiendo de los diferentes ámbitos que tenemos. Se trata, dijeron los especialistas, de potencializar las habilidades blandas que nacen a partir del autoconocimiento y son atención, comunicación, servicio, proactividad, resolución de problemas. Mientras que las competencias duras, señalaron, son las competencias técnicas, saber utilizar las herramientas, la tecnología, etc., lo que se aprende en las escuelas. Los nuevos liderazgos generacionales, afirmaron, están basados en estas competencias. Pero ahora en los ambientes laborales pues es más marcado, ¿no? Porque en un despacho de abogados o en cualquier oficina pues ya te puedes encontrar con 4 o 5 generaciones y el líder puede ser alguien de una generación anterior o de una generación reciente. También eso es parte de lo que... Entonces, este liderazgo tiene que ser muy adaptativo, tiene que ser muy resiliente, tiene que ajustarse, tiene que tener una inteligencia emocional para poder balancear estos equipos. Esto es parte del diplomado Realidades Blandas para los Abogados, que se impartirá a partir del sábado 23 de agosto al sábado 22 de noviembre. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos violentos ocurridos durante una fiesta popular en Irapuato, Guanajuato, el pasado 24 de junio, que resultó en el homicidio de 11 personas y donde al menos 20 resultaron heridas. Indicó que toma nota de la colaboración entre los entes federativos para esclarecer los hechos, que fueron caracterizados como un enfrentamiento entre grupos armados.
Exhortó a las autoridades a garantizar una investigación seria, pronta y diligente, así como el juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre. El Centro Pro Derechos Humanos aseguró que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley de Desapariciones no responden a la magnitud de la crisis, ya que elimina el reporte administrativo, omite medidas para enfrentar el rezago forense y pone en riesgo derechos con una CURP sin controles claros. Advierte que pone en riesgo la privacidad y otros derechos asociados, pues la CURP biométrica es el mecanismo que alimentará la plataforma única de identidad. La eliminación del registro administrativo implica que el registro de desaparecidos se sustentará únicamente en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, con lo que quedarán fuera los casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias. No incluye medidas concretas para enfrentar el rezago forense, ni alude al Centro Nacional de Identificación Humana, cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan falta de regulación. Agrega que su aprobación sin diálogo con las familias y organizaciones de la sociedad civil es un retroceso, por lo que la deuda del Estado con los desaparecidos y sus familias sigue pendiente. Y previo a las acusaciones del gobierno estadounidense a los bancos Intercam, Cibanco y a Vector, la casa de bolsa, por presunto narcolavado, México contaba con la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. De acuerdo con Genaro Gómez, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con dichas acusaciones, el país podría ser incluido en la lista gris del GAFI, lo que implica que se identificó una jurisdicción con medidas deficientes para el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estados Unidos puso la lupa sobre México al identificar una amenaza a la integridad y seguridad de su sistema financiero de ser utilizado por organizaciones vinculadas al tráfico de fentanilo, planteó Gómez Muñoz. Llegamos al final de este corte informativo, agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a seguir los espacios de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde, hasta pronto.